Jueces 2, el 11 al 23. ¿Ven? Como de costumbre, hermano, como siempre lo hacemos, en orden. Comienzo yo, siguen ustedes, al final todo leemos el 23. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, en el cual se entregó en manos de los jugadores que los despojaron, y los dio en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaron. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus enemigos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras y de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Jehová que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procuraría o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. todos. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Amén. Nuestro hermano, vamos a ver en el nombre de Dios, tengo un corazón preparado para escuchar la palabra de Dios. Amén. No puede pasar a quedar. Mi hermano, Dios me le bendiga. Le puse por nombre al mensaje: lo que Dios deja para probarte. Lo que Dios deja para probarte. Vemos el versículo 22 que dice: para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Vemos allí, ¿verdad? Y dice el 23: por esto dejó Jehová aquellas naciones. Dejó Dios naciones, ¿para qué? Para probar. Dios, hermano, deja cosas en nosotros para probarnos. Y vamos a aprender esta mañana, según este pasaje de la Biblia, lo que Dios deja entonces para probarnos. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, gracias a Dios en esta mañana. Gracias por tu amor, mi Dios. Señor, por favor, habla en nuestras vidas. Úsame, límpiame, escóndeme bajo tu cruz, y que sea, Señor, yo usado por usted para hacer de bendición a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano, por favor.
en el versículo, para comprender entonces por qué Dios estaba dejando estas naciones para probar a su pueblo, en el versículo 11 y 12 nos dice así de la lectura que hicimos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Estamos viendo, hermanos, a un pueblo malagradecido, en el cual Dios los había sacado, hermanos, de la esclavitud. Dios los había sacado de una nación pagana para ser una nación santa, en el cual Dios mostraba grandes milagros desde que los sacó en todo el camino que los guió. Amén. Amén. Yo considero, hermanos, que muchas veces somos malagradecidos porque no nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, la esclavitud, hermanos, de la condenación, pero nos sacó con gran precio. No fue cualquier cosa. Bueno, como Él es Dios, Él lo hace. No, hermanos, Él nos sacó de la esclavitud por dar su Hijo, dar su Hijo, su vida por nosotros. Por eso es un gran precio por el cual no deberíamos ni siquiera esperar que Dios nos pruebe, porque deberíamos estar tan agradecidos que no deberíamos desviarnos nunca del camino de Dios. Amén. Les lleva y reparte a un lugar mucho mejor. Eso hizo Dios. Los sacó, hermanos, de esa esclavitud y los llevó a una tierra, les repartió a cada nación, a cada tribu, le repartió a su pueblo tierras, hermanos. Eso es lo que estamos aprendiendo, eso es lo que estamos viendo que sucedió en ese tiempo. Después de los libros del Éxodo, del Número, del Deuteronomio, que nos saca y nos lleva, ya estamos en el libro de los jueces, después de que Josué terminó de pelear, conquistar la tierra y dejársela a ellos, hermanos, deberían estar totalmente agradecidos, pero lamentablemente no fue así. Ahora, Dios los sacó de un lugar mucho mejor. Hermanos, la iglesia es un lugar mucho mejor. La vida cristiana es un lugar mucho mejor. Lo que pasa es que quizás el corazón todavía está en el mundo, en querer estar en el mundo. Y ese es el gran problema. El 2:1 dice la Biblia: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces, era una vida maravillosa que le había sacado a colocar en una tierra hermosa. Hermano, Dios nos sacó de la perdición y condenación para darnos vida eterna. Esa es la esencia de nuestra vida. Una vida eterna por lo cual lo que Dios promete, Dios lo cumple. Esa es nuestra fe, que un día estaremos eternamente con Él, que ya gozamos, hermanos, de vida eterna, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos juntamente con Cristo. Amén. Uno de los problemas por el cual Dios tiene que probarnos y va a usar y va a dejar cosas, ya están esas cosas para probarnos, porque siempre hay un mal comienzo, un muy mal comienzo en la vida cristiana. ¿Cuánto no tardó usted para recibir a Cristo? ¿Cuánto no tardó usted para despejarse de la antigua vieja? ¿Cómo es ese mal comienzo? Mire lo que dice capítulo 2, versículo 10. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Hermano, mire, escuche.
En el tiempo hace unos 50 años atrás. En el tiempo hace no tan lejos, unos 40 años atrás. Había generaciones, escúchame, había generaciones que aunque no eran sanas, tenían temor de Dios. Sabían que la iglesia era algo ceremonial, respetuoso. Sabían que la vida cristiana era una vida con respeto. Ahora no, ahora la gente recibe a Cristo, pero no importa. Dios mira el corazón. A través del conocimiento, sabemos que la Biblia dice que el corazón que tenemos no le agrada a Dios. Él nos da un corazón limpio, que deberíamos ser un cambio radical en nuestra vida. Cuando Dios nos pone a prueba, es porque no hay cambios radicales en nuestras vidas, hermano. La persona pretende cambiar cuando le provoquen, si se le da la gana. Si no, no va a cambiar, porque a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Esa es la actitud de hoy en día. Gente arrogante, altiva, grosera, irreverente a Dios. Así es el comportamiento de hoy en día. Es un mal comienzo. Comienza mal, y hay un dicho que dice, últimamente yo le digo, hay un refrán que dice, un dicho que dice, la gente se lo olvida, no se lo sabe, no sé. Vamos a ver si este se lo sabe. El que comienza mal, termina mal. No esperes que tu vida crezca si tú desde un principio te opones al camino de Dios. No esperes que te vaya bien. Al contrario, si tú entiendes esto y lo has hecho mal, debería ser entonces un cambio radical, rápido, porque estás comprendiendo que Dios te está diciendo, mira, estás mal. En aquel tiempo dice la Biblia que se levantó otra generación. Pero ¿cómo era esa generación? No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No había agradecimiento, no había respeto, no había temor de Dios. Por eso, hermanos, hay que hacer un mayor énfasis en algo que se le ha dicho. Mire, ¿cómo usted sabe que usted tiene un mal comienzo? No lee la Biblia diariamente. No ora diariamente. No se congrega fielmente. Los domingos de la tarde, la gente se va a dormir, se va a festejar, se va a lo que sea, pero no viene a la iglesia. Así usted sabe que tiene un mal comienzo. Repito, porque creo que todavía de tantas veces que se anuncia, que se predica, que se explica, que se discipula a los que se dejan discipular, leer la Biblia diariamente, orar diariamente, congregarse fielmente, ser discipulado, ir haciendo lo aprendido, es decir, servir a Dios, cambiar nuestras vidas. Ese es un problema aquí. Por lo menos memorización de versículos. ¿Sabía usted que la Biblia tiene 31.102 versículos y de la cual muchos ni siquiera uno se sabe? Ni siquiera uno se sabe. Y una verdadera sujeción a Dios, que usted manda, Señor, lo dice su palabra, es un mandamiento suyo, amén. Un mal comienzo. Creemos estar bien y por eso Dios tiene que totalmente estar constantemente poniéndonos a prueba, porque no queremos comenzar correctamente. Si usted ya tiene rato en los caminos de Dios, debería en el temor de Dios decir, Señor, ayúdame a en este momento tener un cambio en mi vida, que de verdad yo camine como deba caminar hacia usted. Luego vemos un círculo vicioso. Ya la gente en los caminos de Dios está viciada. Pareciera que fuera adicta, ¿verdad?, a algo que le hace más bien daño. Dice, ese círculo vicioso está en el capítulo 3. Capítulo 3. Dice así, le leo hasta el 5. Amén. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la tierra de Canaán,
solamente para el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que enseñase a los que antes no la habían conocido. Y habla de los 5 príncipes, es decir, las 5 naciones. Versículo 4 dice: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a los padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¿Cuál era el círculo vicioso? El círculo vicioso, hermanos, de hecho, lo explica aquí en el capítulo 2, cuando comenzamos a leer cuál era el círculo vicioso. Versículo 11, 12 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo. Al hacer lo malo, viene el versículo 14, ¿qué hace Dios? Se encendió contra Israel el furor de ¿qué? Hace lo malo, Dios lo castiga, y luego dice la Biblia versículo 15: por donde quiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. ¿Y tuvieron qué? Luego dice el 17: pero tampoco oyeron sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino, que anduviese su padre obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos lo hicieron así, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era un movido de misericordia. O sea, el vicio es este: te portas mal, Jehová te disciplina, te pones a llorar, clamas a Dios, te recoges un poquito, luego vuelves te confías, ya crees que te la comes, ya estás en tu estado cómodo, ya no quieres servir a Dios, viene Dios otra vez, te pone allí la nación para probar. Esa nación son problemas, esos son aflicciones, esos son consecuencias. Te vienes otra vez, que te portaste mal, se enciende la ira de Jehová, te disciplina, te castiga, empiezas a llorar, clamas a Dios porque no te queda de otra. Luego viene Dios movido a misericordia, te vuelve a ayudar, trata contigo, y la gente no aprende. Un círculo vicioso. ¿Qué había pasado con ellos? En el versículo 5: así tomaron los de Israel y habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Por qué era el problema con ellos? Porque no tenían separación, porque era un pueblo que fácilmente se empapaba con el mundo. Era una persona que no sabía que simple y llanamente no debía contaminarse. Siempre mezclado. ¿Sabe usted que usted puede contaminarse aún en su casa? ¿Sabía eso? ¿Sabía que quizás en su propia casa tiene allí lo que Dios deja para probarlo? Gente que hace lo malo, gente que contradice. ¿Sabía usted eso? Y Dios lo está probando con eso. Versículo 6 dice la Biblia: tomaron de sus hijas 2:6 por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a los Baales. Lógicamente, si vas a estar mezclado, hermano, si no te vas a poner en verdad completamente a Dios, me da tristeza que sigas teniendo amigos del mundo y no entiendas que aunque aparenten ser amigos de Dios, pues no están con Dios, tú sigas siendo amigo de ellos. Que me da tristeza esa vida tan triste, que tú eres el problema con Dios porque permite ese tipo de andanzas. Te contaminas. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Se contaminaba. Ni siquiera se daba cuenta porque no estaban teniendo una buena relación, aunque hasta sirvieran a Dios. Versículo 7
dice la Biblia, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Eso quiere decir, hermanos, que en ese círculo vicioso la gente peca y se olvida y es desagradecida a su Dios. Versículo 8. La ira de Jehová se encendió, Dios disciplina, eso trae consecuencias. Versículo 9 dice, entonces clamaron los hijos, el círculo vicioso, te pones a llorar y a pedir a Dios, y eso es lo bueno, que tenemos un Dios que perdona y ayuda, pero lamentablemente todo trae consecuencias, porque a tiempo, entonces como es un círculo vicioso, la gente no aprende, siempre está en el mismo lugar estancada, se amarga, no abre los ojos, no crece, no avanza. ¿Te sientes cómodo y seguro? ¿Estás seguro que en ese momento vuelva a comenzar esto? El problema real de que Dios tiene que probarnos, hermanos, es porque las personas tienen un obstinado camino. Vea cómo dice el 2:19. Amén. Mas consentía que al morir el juez, acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de qué, obstinado camino. Obstinado es que te moleste una predicación que sea para refrigerio y para corrección. Obstinado es que sepas muy bien que está mal y aún lo sigas haciendo. Obstinado es que sepas que el camino de Dios es mejor y prefieras caminar torcido. Obstinado es que tú sepas que hay cosas que debes purificar y santificar en tu vida y sigas en el pecado y en el error. Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Es decir, Dios ordena, pero lamentablemente nadie o muy poco obedece. ¿Qué espera con eso? ¿Qué va a suceder con eso? ¿Qué le va a pasar a la persona? Dios tiene que probar. A las pruebas, yo creo que se le afincan o se le repiten más a quien más mal se porta. Ahora, yo quisiera que el Señor ayúdame, porque las pruebas son para todos, hermano. Hoy, en la mañana, yo sentí, y gracias a Dios por estos mensajes que me hacen reflexionar, yo sentí una prueba grande del Señor. Eran las 9:20 y no había un mortal que llegara a la iglesia para yo poderme ir a bañar. Por eso el servicio comienza bien tarde. Porque la gente todavía no aprende y se le dice constantemente, llega temprano para que ayudes, mientras otros están buscando de verdad personas, necesitan, ya que están desde muy temprano y viven cerca, y en el camino, hermanos, voy caminando y paso la avenida y veo los azulitos mojándose por la iglesia, todos cantando, todos gozosos desde muy temprano. Y yo digo, Señor, tú me pruebas con esta gente, pero no con esa gente de los azulitos, con la gente de mi iglesia, porque no vienen temprano ni se les da la gana de hacerlo, porque tienen una pésima actitud, un camino obstinado para venir a servir a su Dios. Es tremendo eso. Digo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? No me voy a amargar, lo tengo que predicar, pero algún día, Señor, usted o levanta a esas personas o trae personas nuevas. Pero es su obra siempre, Señor. Yo tengo que pasar la prueba, porque ellos seguirán siendo así, allá ellos, pero yo debo pasar la prueba. Amén. Entonces, hermanos, dice la Biblia que en el versículo 23
Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Es decir, que Dios va a probar a su pueblo constantemente hasta que tome correctamente el camino de Jehová. Otra de las cosas, vemos en el 3:1 al 2. 3:1 al 2 dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido que hay gente que no está preparada y Dios la quiere preparar. Las pruebas, hermanos, son por gente que necesita experimentar y aprender a madurar y crecer en los caminos de Dios. Amén. solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Hermano, la iglesia crece cuando el antiguo, por cierto, ya debería haber aprendido muchas cosas y todavía hay que seguirle enseñando. Este enseña al que ya está apenas empezando, para que esté empezando, cuando ya tenga este tiempo, te enseña al otro que venga y el otro que está llegando. Eso es un ciclo correcto de ir enseñando, pero el asunto es no querer estar preparado. Siempre alerta, vigilante, creciendo, fieles, listos para las pruebas. Amén, hermano. Amén. Capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia. Capítulo 3, versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amán. Entonces Dios, hermano, no era casualidad que Dios había dejado algunas naciones, no era que se le pasó por alto, ni siquiera era porque el pueblo lo quiso perdonar, era el plan de Dios dejar a esas personas. Y en nuestras vidas, hermano, hay ciertas personas, ciertas circunstancias que Dios va a dejar, pero es para probarte a ti, no para que usted y yo estemos mirando esta persona no crece, porque así nos gusta a nosotros, siempre querer excusarnos con la vida de otro. No, hermanos, hoy en la mañana yo no estuve mirando a alguien, yo hoy en la mañana estuve mirando a mí, porque era el pesar que ¿quién lo tenía? Yo. Nadie más lo tenía, nadie más le importaba venir temprano para hacer y para que comenzáramos temprano. Entonces, es a mí conmigo que Dios está tratando. Bueno, tengo que aprender a probar la prueba del Señor. Son circunstancias para ver si me desanimo, si me alejo, si me aparto, si me contamino. No, debo seguir. Amén. Amén. Y demostrar lo correcto siempre como debe ser. Todo tipo de circunstancias, decisiones, convicciones. Lo que está mal, hermano, ¿sabes qué? Está mal. Dios sin duda alguna te ha aprobado esta semana, pero lo más seguro es que hayas mentido, diciendo que está bien con Dios y está permitiendo cosas en tu vida, en tu familia, en tu ambiente que a Dios no le agrada. Es decir, no pasaste la prueba. Siendo infiel a tu Dios, has justificado, has permitido cosas que sabes muy bien que no pasaste la prueba. Versículo 4 dice la Biblia: y fueron para probar con ellos a Israel. Esas 5 naciones fueron para probar, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Es decir, Dios esperaba que estas personas que estaban esas naciones allí, ellos fueran celosos. No podemos estar mezclados con ustedes, lo siento. Fueran obedientes, pues nosotros vamos a caminar como Dios dice. Tenemos un solo Dios,
mansos, es decir, no es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, eran humildes, es decir, necesitamos siempre de Dios, por eso necesitamos andar en los caminos de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Así los hijos de Israel, versículo 5, habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos. Se mezclaron. O sea, esto es dicho, o corre o te encaramas. Ellos prefirieron encaramarse. Porque, ¿saben? Ese pensamiento asqueroso que tiene la persona y dice, no, yo voy para la discoteca para ver si los convierto. O no, ese es mi hijito y yo voy a hacer así para que un día él está mal y no importa que sabotee mi casa y que Dios no reine en mi casa, no importa que se porte mal, ese es mi hijito y Dios sabe que así Dios es amor. No pasa la prueba. No, esa es mi esposa, ese es mi esposo. ¿Que está mal? No, si está mal, compañero, está mal. Yo voy a servir a mi Dios. Amén. Ese es el comportamiento correcto que Dios va a tener que seguir probando. Porque todavía no hay convicción y todavía no hay decisión por Dios. ¿Okay? Capítulo 3 de 3 a 4 dice que eran los 5 príncipes, que eran esas 5 naciones para probar a Israel, pero lo que Dios quería saber es que con esta prueba iban a obedecer o no, iban a poner el nombre alto al nombre de Dios o no. Entonces, las muchas personas que a diario te provocan, hay gente que te provoca para sacarte de las casillas. Dios te está probando. ¿Y cuántas veces no salimos de las casillas? Fallamos la prueba de Dios. Dice la Biblia, las muchas que ahora no te provocan, sino que te incitan. Ay, no seas tan fanático, no seas tan enfermito. Ese tipo de personas son las que Dios deja para que tú cedas tus convicciones, para que tú simplemente te dejes llevar por ellas y falles la prueba. Otras que hacen, que saben que está mal, pero tú las consientes, te callas. Cuando tú te callas y no dices nada, ni te pones fuerte, tú eres un Elí, que te va a venir consecuencias, y sobre todo esa persona que no le dices así, a Dios no le agrada y yo no lo permito. Amén. Amén. No pasa la prueba. Entonces lo consientes, y cuando una persona consiente un robo, ¿en qué se convierte? Cómplice. Y si eres cómplice, es como si lo estuvieras también haciendo. O sea que para Dios está mal. Es pecado también. Hay que examinar entonces qué cosas estoy cediendo y permitiendo en mi vida, con las amistades, en el trabajo, en los estudios, en nuestra casa. Que sé que allí estoy reprobado ante esas benditas y hermosas pruebas del Señor. Ahora, yo entiendo, hermanos, que para salir de la prueba no seas ni permites ni estés de acuerdo con lo mundano. Clama al Señor en Jueces capítulo 6, versículo 25. Para ser un poco más claro. Dios te manda esto de nuestras vidas, hermano. Quería usar a Gedeón, pero para usarlo, hermanos, y para hacer de bendición aún en la familia del propio Gedeón, había que ocurrir ciertas cosas. Dice la Biblia en Jueces 25 y 26, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él.
y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le está dando indicaciones. Note que está un poquito más adelante, es porque la gente se estaba corrompiendo más, porque estaban cediendo, porque estaban permitiendo. Hermanos, si tú estás con Dios, deberías andar con Dios, no deberías ceder, no deberías permitir. Dios va a tener que probarte, Dios va a tener, hermanos, dejar cosas allí que en vez de animarte te van a afligir la vida cristiana. No vas a tener paz ni tranquilidad a menos que limpies tu vida. Ahí estamos viendo, hermanos, a Dios diciéndole a Gedeón: yo te quiero usar, pero tu casa está mal, y ahora quiero que le muestres a la gente con tu vida. Y era un gran reto para él, no era fácil. Toda la nación ya tenía ídolo, toda la nación estaba contaminada. Baal era su Dios. ¿Cómo voy a derribar yo eso? Pero si tú eres un buen cristiano y quieres de verdad ayudar a tu familia, compórtate como cristiano. No hay nada más que convenza a alguien de que Dios es real y de que tú estás con Dios si tú tienes convicciones altas y buscas la santidad del Señor. Amén. ¿Qué le pasó? Mira lo que dice el versículo 30. Saca a tu hijo. ¿Para qué? Para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Obviamente, si tú cambias esas personas que están allí, que Dios pone para probarte, esas personas que te critican o que te quieren contaminar o que están haciendo las cosas mal, Dios espera que tú te pares firme delante de Dios, y eso va a traer odio hacia ti, y debería ser normal. Pero sabes que cuando tú te paras bien delante de Dios, Dios responde. Dice el versículo adelante, mira lo que dice la Biblia, el versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre quién, sobre el que querían quitar, sobre el que querían matar. Viene Dios sobre él y lo usa y lo bendice, hermano. ¿Por qué? Porque él se paró firme en los caminos de Dios. El problema, hermanos, de que Dios va a tener que seguir poniendo naciones como le puso a ellos, pero en este caso tiene que poner cosas, tiene que poner personas constantemente. ¡Qué pesadilla! Constantemente, porque la persona nunca tiene convicciones para Dios. Y ahí está, hermanos, lo que constantemente ocurrió con este pueblo. Y Dios tuvo que siempre, y los sanaba, los ayudaba. Dice la Biblia, hermano, lo que leímos ahorita. ¿Por qué los ayudaba? Porque Dios era siempre movido a misericordia. Amén. Usted recibió a Cristo, qué bendición. Usted pasó a ser hijo de Dios. La salvación no se pierde. Pero siempre va a tener que poner Dios pruebas, dificultades, para limpiarnos y para probarnos. Amén. Y eso, hermanos, es la condición de la persona constantemente. ¿Qué le vas a decir? Dios espera que pasemos la prueba, no que estemos todo el tiempo metidos en el desierto. La persona siempre está en un desierto porque no pasa la prueba. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Deberíamos salir de esa oscuridad, de ese vicio. Comenzar bien para el Señor. Amén. No contaminarnos, hermanos, porque era el mal de ellos. Si usted nota en la Biblia, siempre estaban contaminados. Y Dios espera no perfección, sino pureza. Y hay que hacer un esfuerzo en nuestras vidas, hermanos. Ese es el llamado de Dios. Pero como siempre, hermanos, Dios deja para probarnos cómo estamos saliendo en la prueba que Dios nos está colocando. Vamos, Dios.
Una vez más, Señor, a ti la gloria y las gracias por tu palabra. Hay muchas cosas, Señor, que sabemos. Aquí nadie, yo sé que nadie puede decir, yo lo sabía. Personas que nos critican o nos incitan. Personas que delante de nosotros hacen cosas incorrectas. Y Dios está viendo la respuesta de nosotros. Y muchas veces no es la correcta. Estamos siendo cómplices, aliados del pecado. ¿Hasta cuándo seremos así? ¿Por qué pretendemos ser más buenos que Dios? Dios está haciendo un reclamo. Deberíamos estar para corregir, para cambiar. No ser cómplices, porque, hermanos, sin duda alguna le estamos haciendo tanto daño a esas personas que no corregimos. Creo que quizás es porque no tenemos moral para hacerlo, porque cedemos a tantas cosas que ya estamos contaminados. Qué triste una vida cristiana con constantes pruebas, constantes cosas que Dios tiene que dejar para que lo demos cuenta nosotros. No es necesario que alguien nos diga: tú estás mal con Dios, o tú no estás bien con Dios, porque al momento de presentarse la prueba es para que nosotros digamos: no estoy bien con Dios. Y cuando no estoy con bien, viene la consecuencia, y cuando viene la consecuencia vengo a llorar, y cuando vengo a llorar me debería preguntar, en vez de decir ¿por qué a mí?, decir: me lo merezco. Me merezco esta prueba, me merezco esta consecuencia, porque no aprendo a tener santidad, convicción y poner en alto siempre el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas Dios seguirá poniendo? Yo no lo sé, hermano. Yo solo sé la que Él me pone a mí. Soy la que yo vivo. Debería saber la que Dios te pone a ti, hermano. Pero deberíamos usted y yo responderle a Dios correctamente: Señor, perdónanos y ayúdanos de corazón sincero. Ponerte en alto siempre, Señor. Hacer como Gedeón. Así esté en riesgo nuestras vidas. Responder correctamente, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por bendecirnos a través de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.